Hola a todos, hoy iniciamos una nueva sección dentro del EWS Financial Research de entrevistas. Vamos a realizar entrevistas a empresas, directivos, gestores, analistas que consideramos que aportan un enfoque, una información o un tipo de análisis distinto y que puede aportar valor a los suscriptores, que en última instancia es nuestro objetivo. Hemos recogido el feedback que nos habéis trasladado sobre que os gusta mucho este formato audiovisual y vamos a potenciarlo. Empezamos con una entrevista a una empresa que es Tier 1 dentro del sector de minería, que acostumbra a destacar más bien por problemas operativos, promesas incumplidas, en este caso todo lo contrario. Y arrancamos, como digo, con una entrevista a la CEO de Amerigo Resources, una de nuestras ideas con mejor desempeño y a la que hemos dado más seguimiento desde hace ya años. La verdad es que ha sido un auténtico lujo. Yo creo que os va a gustar mucho. Aporta un conocimiento sobre el sector minero y sobre las perspectivas del mercado de cobre realmente diferencial. Y como digo, espero que realmente os aporte valor y podamos sacar nuevas conclusiones o por lo menos reforzar las que ya tenemos sobre esta empresa y en general sobre el sector del cobre, que ha tenido un inicio de año espectacular. Sin más, os dejo ya con esta entrevista a Aurora Davidson, CEO de Amerigo Resources. ¿Qué tal, Aurora? Encantado de tenerte aquí con nosotros. Como sabéis, ya es la CEO de Amerigo Resources. Ahora ella mismo se presentará y hablará de un poco de su experiencia. Pero bueno, todo un placer poder tener con nosotros y muchas gracias por darnos también esta oportunidad de entrevistarte. No, gracias a ti, Albert. Un placer estar aquí con ustedes y sobre todo teniendo la oportunidad de charlar con tu audiencia, que es una audiencia importante, y de hacerlo en español. Así que muchas gracias por tenernos aquí. Genial. Para quien no te conozca, aunque en nuestra comunidad van a ser pocos, porque es una de las empresas que llevamos más tiempo siguiendo y sobre la que hacemos en realidad más hincapié o un seguimiento más cercano, te agradecería si pudieses hablarnos un poco, introducir el modelo de negocio de Américo, porque es verdad que es muy peculiar dentro de aquellas empresas con exposición al cobre. Tenéis un modelo de negocio muy particular, para mí muy interesante y que evita muchos riesgos, pero si pudieses en tus propias palabras decirnos por qué es interesante o cómo compara con una minera o un productor tradicional, sería genial. Claro que sí. Mira, Amerigo es una empresa canadiense que cotiza en la bolsa senior de Toronto, en el TSX, y contamos con un modelo único en la industria del cobre. Nosotros operamos en Chile a través de una empresa que es propiedad de Amerigo llamada Minera Valle Central o MVC, donde lo que hacemos es procesar los relaves, que es esencialmente el material de desecho de la mina de cobre subterránea más grande del mundo. Esta mina se llama El Teniente y es propiedad de Codelco, que es el productor nacional de cobre de Chile y el mayor productor de cobre mundial. Y como punto interesante, MBC lleva procesando los relaves de El Teniente de manera ininterrumpida desde 1992. En lugar de nosotros trabajar dentro del espacio de la minería tradicional, en la que el cobre se extrae del mineral, nosotros prácticamente estamos recuperando cobre y molibdeno 100% a partir de estos relaves. Ahora, trabajar con relaves reduce significativamente muchos de los riesgos mineros, ya que la operación de MVC se concentra en una planta concentradora, valga la redundancia, que es la parte más, por llamarlo así, industrial del proceso minero. Y por eso es una de las razones a las que verás que me refiero a Amerigo como The Copper Factory, la fábrica de cobre. Nosotros tenemos un modelo de negocio muy sencillo, basado en un acuerdo a largo plazo con el teniente que nos da el derecho de procesar estos relaves, que son relaves del teniente y siempre seguirán siéndolo, y producir concentrados de cobre y también de molibdeno como un subproducto que vendemos a precio de mercado. Ahora bien, como pago por permitirnos procesar estos relaves, nosotros pagamos royalties o regalías por la producción de cobre y de molibdeno al teniente. Y un punto importante que comentar también es que, dado que MVC ya está trabajando con una capacidad de procesamiento donde estamos procesando todos los relaves frescos que produce diariamente la mina del Teniente, no requerimos de una mayor expansión de CAPEX. Nosotros ya hemos crecido nuestro negocio a lo largo de 20 años para llegar a este punto. Entonces nos encontramos desde el 2021 en una posición única en el sector de cobre,
de baja intensidad de capital que nos permite devolver prácticamente el flujo operativo, el flujo de caja libre a nuestros accionistas a través de lo que llamamos nuestra estrategia de retorno de capital o por sus siglas en inglés CRS. Esa sería la introducción súper general de Amerigo, Albert. Genial, has tocado de hecho muchos puntos interesantes que después vamos a profundizar sobre ellos. Aprovecho ya que lo has introducido para comentar. Recientemente, esta misma semana, habéis publicado vuestro guidance también para el año que viene, el reporte operativo de este cuarto trimestre y el guidance para el año que viene. Y como curiosidad, porque claro, alguien oyéndote pensaría que ya tenéis vuestra capacidad de producción al máximo, pero sin embargo habéis subido vuestro guidance para el año que viene en cuanto a volúmenes. ¿Cómo conjugan esas dos cosas, Aurora? Porque dices que ya estáis procesando todos los frescos, ¿es porque aún tenéis capacidad de incrementar con los históricos? ¿Es porque tenéis mayor redundancia de operativa y entonces hay menos downtime? ¿Cómo es que podéis aumentar el guidance? Mira, déjame darte varios puntos para contestar con completo contexto tu pregunta, que es una muy buena pregunta. Entonces, varios puntos a considerar. Primero te comentaba, MVC procesa ya el 100% de los relaves frescos de la mina. Este primer punto está cubierto. Hemos invertido cientos de millones de dólares para alcanzar este hito de procesar todos los relaves que vienen del teniente. Como decimos en inglés, no tailings are left behind. No estamos dejando nada atrás, ¿ok? Ahora, nuestra planta concentradora cuenta con capacidad adicional que la utilizamos para procesar los relaves históricos. Es decir, los relaves históricos son una segunda capa de material que procesamos en la planta para alcanzar nuestra capacidad total de procesamiento en planta, que son 185,000 toneladas por día. Los volúmenes que manejamos son volúmenes súper altos. Entonces, una pregunta, primero te voy a contestar lo que no me has preguntado, porque mucha gente me dice, ¿por qué no incrementan la posibilidad de procesamiento de la planta? Y la respuesta es, económicamente es muy caro hacerlo, pero también existe una limitación técnica, ya que MVC no es una planta que esté parada por sí misma, no es un standalone. Nosotros estamos conectados orgánicamente a la infraestructura del teniente. Tenemos un canal de conducción de relaves desde la mina hasta MVC y también ese canal de relaves sale desde MVC al depósito de relaves donde se depositan los relaves una vez que han sido procesados en MVC. Y dicho canal de conducción tiene limitaciones de volumen. Entonces, dentro de la infraestructura existente tenemos una capacidad tope de procesamiento. ¿Cómo podemos entonces gestionar incrementos de producción como el que mencionas de nuestro guidance? Si el volumen ya está atendido, ya está al tope, lo hacemos optimizando las recuperaciones. La otra parte de la ecuación, bueno, tienes volumen y la otra parte de la ecuación es recuperar. ¿Cuánto puedes recuperar de ese volumen? Entonces, lo estamos haciendo con gestionamiento de optimizar recuperaciones. Nosotros llamamos a este CAPEX de optimización. Es diferente al CAPEX de sustaining, que es el CAPEX que utilizamos para invertir la planta en status quo. Y también es diferente al CAPEX de mitigación de riesgos que hemos estado trabajando con ello en años recientes. Entonces, el CAPEX de optimización lo implementamos año con año para lograr mejoras de recuperación o de reducción de costos, optimizando circuitos, por ejemplo. Entonces, estas iniciativas nos permiten incrementar hasta cierto punto la producción sin inversiones significativas, como decía en el punto inicial de nuestra conversación, con baja intensidad de capital, simplemente nos permite aprovechar mejor el material que ya está disponible. Y es parte de nuestra fortaleza de ser un productor de bajo capital y de alta eficiencia. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, totalmente. Gracias. Y te quería preguntar, ahora que hablas también del CAPEX, de mantenimiento, de optimización, uno de los puntos en los que has tocado y además en los que vuestra empresa hace hincapié, ¿no? Si alguien escucha una earnings call, pues casi la mitad del tiempo yo creo que lo dedicáis a la estrategia de retorno de capital, ¿no? Que es un pilar
o de la comunicación de Américo. Entonces, alguien que ahora empieza a conocer a esta empresa verá que tenéis dos vías, ¿no? Que es el dividendo, tanto extraordinario como ordinario, y luego las recompras. ¿Alguna vez habéis comentado que, aunque el precio haya escalado mucho de la acción, si lo analizas desde un punto de vista por libra de cobre producida y otras métricas, seguís viendo atractivas las acciones? Entonces, lo que os quería preguntar es si veis posibilidad, ahora que el yield por dividendo ya no es tan grande, ¿no? Con el precio tal como ha escalado, de acelerar un poco las recompras, o lo seguís viendo que versus el dividendo menos atractivo. ¿Habéis dado alguna vuelta a la estrategia de retorno en performance dividends versus buybacks? Sí, sí, es una buena pregunta. Y si me permites, nada más déjame tomar un minuto para hablar de los tres y luego te Sí, contesto directamente lo que me claro. estás preguntando. Como mencionabas, Albert, tenemos tres mecanismos de distribución de capital o de retorno de capital a los accionistas. Tenemos el dividendo trimestral o dividendo ordinario, tenemos dividendos extraordinarios, nosotros los llamamos dividendos de rendimiento, performance dividend, porque funcionan en función del performance del precio de cobre directamente. Y también tenemos la recompra de acciones y hemos trabajado con los tres y los tres nos gustan por diferentes motivos. El más importante para nosotros es el dividendo trimestral, el dividendo ordinario, porque eso establece nuestra relación básica de retorno al accionista. El compromiso fundamental es ese dividendo. En estos momentos, con el precio de cobre a $6 la libra, yo no tengo que pasar ningún tiempo justificando que el dividendo ordinario está completamente protegido, porque lo está. Entonces caemos directamente en el territorio de lo que nosotros llamamos distribuciones adicionales o divisiones por arriba de ese dividendo ordinario, y ahí son dos, son la recompra de acciones y el dividendo extraordinario. Nosotros no hemos llegado, bueno, antes que nada, nosotros revisamos cómo nos vamos a estar comportando trimestre con trimestre. Nosotros reportamos nuestros resultados financieros, incluyendo obviamente la situación de caja al término de cada trimestre, nuestras proyecciones financieras bien detalladas a nivel mensual por los siguientes 24 meses con diferentes escenarios de precio de cobre, y en ese momento también presentamos una recomendación al board, al Consejo de Américo, sobre cómo vemos nosotros la mejor posicionamiento a capital allocation, alocación de capital en el siguiente trimestre. Y entonces ahí es donde entra directamente cómo vemos nosotros trabajar con recompra de acciones o con el dividendo extraordinario. No hemos llegado a ningún punto aún en el cual nosotros digamos, ¿sabes qué? Las acciones de Américo no vale la pena volver a seguirlas comprando. Están por arriba de un precio que nos sentimos cómodo de comprarlas. Ese parámetro no se ha dado y creo que es difícil que se vaya a dar porque prácticamente ese análisis se hace en base a nuestro guidance interno de precio de cobre. Y si tú utilizas un precio de cobre de $6 por libra, olvídate, entonces estás diciendo, compra tus acciones lo más pronto que puedas, recompra esas acciones lo más pronto que puedas. Entonces se distribuye entre esos dos mecanismos. En términos de la caja que está disponible, nuestra idea es distribuir esa caja para que no tengamos una posición de caja arriba de un tope que nos permite operar y estar tranquilos. Ese tope era 25 millones en el 2025 y lo hemos subido un poco a 30 millones. ¿Por qué? Porque dentro de esa visión de caja mínima estamos considerando por lo menos 2 dividendos ordinarios completamente protegidos. Estamos considerando cierto nivel de caja para activar recompras de acciones de manera inmediata sin tener que estar esperando a que venga el dividendo de MBC hacia arriba, a Canadá, para poder hacerlo. Y está también considerado pues, el nivel de resguardo de caja que tenemos que tener asociado a nuestro periodo de cotización de venta de cobre, que son 3 meses. Pero más allá de estos 30 millones, entonces la disyuntiva es bien fácil y es
no es un problema, es simplemente una decisión de distribución entre uno y el otro. Por lo general, partimos el año con recompras de acciones. Ahorita estamos activos en el mercado de recompras de acciones. ¿Por qué? Porque habrás escuchado también que uno de nuestros compromisos mínimos en el ámbito de la recompra de acciones es no tener dilución año con año. Sí. Entonces, en el momento en el que tengamos cubierto ese checkbox de que no tenemos ya dilución porque hemos recomprado más acciones de las que estamos pensando se emitirán en el ejercicio de opciones que están cristalizadas con ganancias para ejecutivos y empleados de MPC, entonces ya estamos tranquilos de que ese compromiso fundamental está cubierto y seguimos viendo entonces cómo se distribuiría el resto de esa caja que se ha ido generando en uno o en el otro. Entonces, las decisiones no son formulaicas. Muchas veces la gente me quiere preguntar, bueno, ¿es este porcentaje, es otro porcentaje, es este precio, arriba de tal precio de la acción que no empiezas a comprar? Y es una visión un poco más holística, menos encajonada, y que está también, que tiene que ser flexible porque el mercado de cobre es flexible y los niveles de caja son flexibles. Entonces, trabajamos, como te decía, con una visión, por llamarlo así, trimestral, pero aún dentro de esa versión trimestral, cuando surgen situaciones, por ejemplo, una subida fuerte en el precio de cobre, hacemos un update con nuestro directorio y estamos completamente alineados con lo que podemos estar haciendo para que no lleguemos a terminar un trimestre donde yo te diga, oh, ¿sabes qué? Tenemos $60 millones en caja y no supimos qué hacer. Eso no va a suceder con Amerigo. Genial, Aurora. Y en línea con un poco con esta discusión, claro, si ahora llega algún nuevo inversor o incluso alguien que ya es accionista previo, ¿no? Y piensa, bueno, es verdad que Amerigo me da exposición al cobre, tiene apalancamiento al precio y además me devuelve el capital, pero por otra parte, la relación tan simbiótica que tenéis con el teniente y el hecho de que estéis procesando ya todos los fresh tailings hace que la capacidad de crecimiento, como has dicho, esté limitada, ¿no? Entonces, alguna vez habéis dicho que no, pero no sé si ahora en este nuevo entorno, ya sin tener deuda, con una caja que ahora llega en una cantidad mucho mayor, os planteáis intentar ampliar este modelo de negocio o replicarlo en otras jurisdicciones, al lado de otras minas, con otros socios. Sí, mira, llamémoslo así, el tema de crecimiento fuera de MBC, llámalo fusiones, llámalo adquisiciones, como lo quieras posicionar. Nuestra postura en Amerigo en ese sentido ha sido muy disciplinada, pero tampoco es una postura cerrada. Nosotros no buscamos crecer adquiriendo activos que no encajen con nuestra experiencia, con nuestro know-how o que requieran de grandes inversiones para generar retornos futuros. Nuestro foco siempre ha sido operar con eficiencia, con baja intensidad de capital y con una propuesta de valor muy clara. Nosotros somos expertos en una cosa, en recuperar cobre de relaves de manera rentable y sostenible. Ese es nuestro expertise y en ese sentido somos la única empresa en el mundo que te puede decir con currículum empresarial que cumplimos ese atributo. Entonces, cualquier oportunidad que evaluemos debe de estar planteada con este modelo para exponenciarlo. No vamos a empezar a aprender a hacer algo nuevo con el dinero de los accionistas. En cuanto a replicar nuestro modelo, sí creemos que hay potencial. La recuperación de relaves es una solución atractiva en un mundo que necesita más cobre, pero que al mismo tiempo está enfrentando restricciones, llamémoslo permisológicas, ambientales, sociales, para desarrollar nuevas minas. Entonces, ese interés existe como un concepto inicial, ¿no? Ahora, no todos los depósitos de relaves son iguales, ni todas las operaciones ofrecen las condiciones necesarias para que un proyecto fructifique como ha fructificado el proyecto de MBC. El éxito de nuestro negocio, de nuestro modelo actual, en mi opinión, ha dependido de tres factores fundamentales. Uno es el volumen al que tienes acceso, al volumen de los relaves al que tienes acceso, ya que como se puede ver al analizar nuestra operación, se requieren de grandes volúmenes para compensar la baja ley que está presente en los relaves. La ubicación geográfica
vis a vis la mina, el punto de origen de los relaves y del depósito futuro de relaves también es importante. En nuestro caso, como te comentaba, estamos conectados con la mina por un canal de conducción que nos trae esos relaves por gravedad. Entonces eso implica que no estamos adquiriendo o no estamos asumiendo un costo de transportación de esos relaves. Y luego el otro punto fundamental, como todo en la vida, es cómo construyes una relación de largo plazo. Y esa relación de largo plazo y de colaboración debe de ser estrecha con la operación minera de origen, que es lo que tenemos con el teniente, por ejemplo. Entonces, yo te diría, en Chile, este modelo nos ha funcionado muy bien porque tenemos esta asociación establecida con una operación de clase mundial como es el teniente, y tenemos esos volúmenes significativos y predecibles, ¿no? Ahora, replicar esto implica encontrar operaciones con un perfil similar y con un interés en desarrollar una solución conjunta. Entonces, en Amerigo, nuestra visión es selectiva, estamos abiertos a oportunidades de crecimiento, pero solo si refuerzan lo que ya hacemos bien. Si encontramos un proyecto en el que podamos replicar el éxito de MBC con las condiciones técnicas y con la relación adecuada con el operador de la mina, claro que lo vamos a considerar, pero no lo haremos si no hace sentido, en términos del uso del capital de los accionistas, ni sentido en el uso de aprovechar la esencia de nuestro negocio y nuestra expertise. Genial, eso también me gusta oírlo porque, bueno, es verdad que una vez ya has tenido una apreciación tan alta, ¿no? en el precio de la acción, que como decimos puede ser que siga barata, pero desde luego ha tenido un gran recorrido, el crecimiento es una de las palancas que puede ser relevante o dar un impulso, y que lo contempléis es interesante. Has tocado un tema, Aurora, que decías que en un mundo de escasez de grandes descubrimientos y desarrollos de cobre en los años recientes, el hecho de poder procesar relaves o conseguir oferta que hasta ahora era obviada, pues puede ser interesante. Y con la reciente subida del precio del cobre, y aunque no sea vuestro negocio principal pronosticarlo ni mucho menos, quería preguntarte por tu visión, ¿no? sobre la subida del precio del cobre, los forecasts que podáis tener o vuestra visión del mercado, balance de mercado y precios a largo plazo, hasta donde puedas compartir por lo menos con los escenarios que trabajáis, ¿no? ¿Cómo lo veis de sostenible? ¿Qué dinámicas estáis viendo? Sí, es un tema bien importante, y tú decías, bueno, en tus earnings calls hablas mucho de la estrategia de retorno de capital, y también hablamos mucho de nuestra visión a largo plazo del mercado de cobre, porque es parte del engranaje fundamental en el cual nosotros sentimos que está posicionada nuestro negocio, y una de las razones por las cuales tenemos esta estrategia de retorno de capital. Recientemente estaba leyendo un artículo en Substack bastante interesante, que estaba planteando que 2026 podría marcar un cambio de régimen en el mercado de cobre, y tenía referencia, estaba muy bien escrito, mucho mejor escrito de lo que yo te lo podría estar planteando, entonces por eso me estoy apoyando un poco en esos puntos que comentaba el artículo, y decía, bueno, mira, hay tres factores fundamentales que están enfrente de nosotros, por los cuales sentimos que este régimen estructural, este cambio en régimen estructural puede darse. Y si ves nuestros earnings calls, yo he hablado de dos de estas razones bastante en el pasado. La primera es que la producción de cobre desde la mina, lo que es el concentrado de cobre, se ha visto afectada ya por mucho tiempo por disminuciones de ley del mineral. Esto no es una cuestión que se ha dado recientemente, llevamos décadas enfrentando disminuciones fuertes en la ley, que es el cobre recuperable dentro de la roca, ¿no? Entonces, esa es una limitación geológica a la que se enfrentan todos los principales productores de cobre, que solían trabajar con yacimientos de alta ley y que llevan ya años de no hacerlo. Y este es entonces un problema que no puede resolverse simplemente porque el precio del cobre aumenta. El suministro de cobre se va a dar por la ley de cobre, no por la dinámica de precio y el incentivo que este precio pueda generar en el mercado. El siguiente punto tiene que ver con lo que te comentaba en la pregunta anterior.
es el tiempo que se tarda, que tarda la industria en poner en producción una mina. Entonces, antes eran 6 años y estamos rascándole a los 20 años, creo que ahorita son 18 años, que es el tiempo promedio para pasar de un discovery a tener a la mina operando. Entonces, si hoy en día el precio de cobre está incentivando una fiebre de descubrimientos, si se encuentran nuevos yacimientos, en primer lugar, seguramente van a ser yacimientos con menor ley que los que estamos acostumbrados a ver, y tampoco van a estar operando en 1 año o en 2 años, ¿no? Van a pasar por lo menos una década y media antes de que empiecen a contribuir concentrados de cobre al sistema. Entonces, sí, estos dos factores son bien importantes, no es una cuestión arbitraria mencionarlos, y por eso en el análisis del mercado de cobre verás que nosotros y mucha otra gente lleva hablando años de estos dos puntos. Pero hay un tercer factor que es nuevo en 2026 y que es bien relevante, y es que por primera vez el benchmark anual de los cargos de tratamiento y refinación se ha fijado en cero. No estamos hablando de precios spot en cero como tuvimos a lo largo del 2025, estamos hablando del benchmark con el que se rigen los contratos de suministro de largo plazo. O sea, la mayor parte del cobre mina que se está vendiendo en el 2026 va a tener que trabajar con un benchmark de cero, no le estamos pagando nada a los smelters para procesar ese concentrado de cobre. Y entonces, ¿qué es lo que está indicándote esto? Te está indicando que hay una escasez extrema de concentrados en el mercado que está gatillando esta situación. Pero si tienes tal escasez de concentrado de cobre en el mercado, que es el punto de origen de todo lo que tiene que ver con cobre, si tú no tienes concentrado, no vas a tener ese material que entra a los smelters, no vas a estar produciendo un cátodo de cobre, no se van a poder producir los semis, los productos semiterminados o los productos terminados de cobre. ¿Okay? Entonces, es el punto de inicio y de partida en la cadena de suministro. Entonces, lo que podemos concluir es que estamos ante una situación nueva que nunca se había gatillado anteriormente en el mercado de cobre, que puede generar una serie de actividades de desencadenamiento conducente a tener menor suministro del producto cobre final, que es lo que se utiliza en todas las industrias, ¿no? Entonces, estamos hablando de un mercado con un suministro muy apretado, y que también tiene fragilidad dentro de las operaciones normales, quote unquote, de producción año con año. Lo vimos en el 2025 con accidentes que hubo. Varios. Sí. Que han tenido un impacto importante en lo que es el mercado y el equilibrio de ese mercado. Entonces, desde mi punto de vista, estamos viendo una situación donde podemos anticipar un piso sólido para el precio de cobre y donde la relevancia de tener producción estable, como es, por ejemplo, la producción que viene desde Américo, es bastante relevante en términos de los contextos de suministro y de estructuración del mercado global. Genial. Y también atando un poco con esto, Aurora, porque claro, si asumimos que el entorno ha cambiado, ¿no? Que hay un cambio de paradigma desde los últimos años con menores descubrimientos, problemas de oferta, excepto algunos casos como el de Filo, ¿no? Otros distritos, pero que como dices tardarán décadas en desarrollarse. Vemos un precio del cobre con un suelo más arriba. La pregunta también que nace natural es: vosotros tenéis un acuerdo con el teniente que, como dices, pasa por pagar unas regalías, unos royalties de acuerdo al precio del cobre, y que tenía unos supuestos que ahora parece que ya quedan un poco obsoletos, o por lo menos empiezan a estar en el límite de estar obsoletos por el precio spot, ¿no? No sé si habéis tenido ya oportunidad, ha saltado ya el trigger de los meses consecutivos, estáis a punto, estáis negociando con ellos. Si nos puedes dar un poco de información sobre cómo ves esa negociación.
Claro, nosotros hemos tenido negociaciones en el otro lado de la escala, cuando el precio de cobre baja, entonces es mejor tener estas negociaciones cuando el precio de cobre sube, ¿eh? Sí. Son menos estresantes. Pero bueno, como contexto, nosotros tenemos, como había mencionado anteriormente, un contrato de largo plazo con el teniente que establece claramente todo lo que podemos hacer dentro de ese contrato. Y también establece claramente cómo se calculan los royalties por la producción de cobre dentro de una banda de precios que tiene un límites inferiores y límites superiores. Los límites superiores son $4.80 la libra para los relaves frescos y $5.50 la libra para los relaves históricos. Si existen precios promedios en el mercado de Londres, en el LME, por arriba de estos valores por 2 meses consecutivos, entonces comenzamos a charlar con el teniente sobre los factores de royalties dentro del comportamiento de precio más alto. Esta condición ya se dio para los relaves frescos, aún no se ha dado para los relaves históricos. Con respecto a nuestras conversaciones con el teniente, lo que te puedo decir es que toda conversación entre nosotros se basa en una relación de largo plazo. Esa es la mirada fundamental con la que partimos y llegamos a la mesa. Se basa en una relación de transparencia, una relación de colaboración y de cumplimiento entre lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos. Toda discusión sobre condiciones comerciales, incluyendo esta, se maneja dentro de ese marco de confianza, dentro de ese marco de franqueza y de una manera estrictamente contractual. ¿Qué más te puedo decir? Es importante, por ejemplo, comentar que nuestras negociaciones no buscan especular con el precio del cobre del día. Es más, no lo sabemos, pero no es lo que estamos poniendo en la mesa, sino asegurar nuestra estabilidad operativa y un esquema que funcione para ambas partes a largo plazo. O sea, no estamos viendo cómo negociamos para el siguiente mes, 3 meses, para el 2026, estamos viendo cómo negociamos para los siguientes 10 años, para los siguientes 15 años. Esa es la visión de largo plazo. Entonces, son pláticas serias y son pláticas constructivas que nos abren posibilidades de continuar viendo qué pequeños ajustes se pueden hacer para que sigamos funcionando tan bien como hemos funcionado desde el 1992. Ahora, el mercado de cobre tiene ciclos, tiene volatilidad, entonces nosotros siempre vamos a privilegiar acuerdos que resguarden esa continuidad del negocio y que puedan permitirnos trabajar con total previsibilidad. La previsibilidad en la relación también es importante para nosotros, es importante para el teniente. El enfoque es constructivo, estamos alineados, estamos llevando a cabo estas conversaciones abiertamente, están en curso. Y bueno, dentro de esas conversaciones, pues mantenemos la misma disciplina de siempre de Amerigo, respeto por los procesos, responsabilidad con la información y un compromiso con la estabilidad del negocio y de la operación en Chile. Eso es lo que te puedo comentar, Albert. Sin mojarte, obviamente, por lo que dices, ¿no? Que al final son negociaciones que están en marcha y que además tienen un componente, ¿no? Pues privado. Pero si alguien la quiere modelizar, ¿no? Nosotros mismos que modelizamos y queremos hacer, más o menos, por lo que te entiendo y de estabilidad, una sliding scale, o sea, interpolando respecto a lo que hay ahora, tirando la escala hacia arriba, no estaríamos tan alejados de las discusiones que está habiendo, ¿no? Es decir, lo interesante es que al final ambos capturéis el upside de estos nuevos precios en la relación. Exacto. Por supuesto. Nosotros por ejemplo, en la presentación online, en el deck que teníamos hasta el año pasado, hasta diciembre del 2025, estábamos presentando claramente a diferentes precios de cobre. Este es el blended royalty que se puede esperar para el año. No creo que lo que vayamos a discutir con el teniente vaya a ser completamente diferente a lo que teníamos en años anteriores. Simplemente sucede a precios más altos, aun cuando mantuvieras el mismo factor, el beneficio sigue siendo sustancial para las dos partes. Eso es, sí. Y bueno, Aurora, bueno, lo primero es agradecerte el tiempo que obviamente nos has dedicado. Hemos tratado los temas que teníamos y lo que sí que me gustaría pedirte es para un accionista o nuevo o ya existente que nos esté viendo ahora, ¿no? Si tuvieses que en un minuto decir cuál es el caso de inversión, ¿no? ¿Cuál es por qué invertir en Amerigo hoy, ¿no? Después de los cambios que habéis tenido y la subida.
¿cómo lo definirías o cómo harías el pitch en un minuto, ¿no? De por qué sigue siendo interesante esta idea a pesar de la revalorización que ha tenido, que ha sido espectacular. Sí, por supuesto. Mira, yo te diría, las condiciones fundamentales de Américo siguen siendo las mismas a precios altos de cobre que a precios bajos de cobre. Somos un productor que cumple lo que dice que va a hacer en una industria que normalmente no lo hace, en una industria que requiere de mucho capital para seguir estando de pie. Nosotros no necesitamos tanto capital para seguir produciendo, para seguir estando con una generación importante de caja que está prácticamente ya modelada, va directamente al accionista. Sí, obviamente tenemos nuestros compromisos principales, es mantener esa planta en estado perfecto, optimizarla en la medida que se pueda optimizar, pero fuera de ello, a mí no me importa el headline de cuánto producimos por año, a mí me importa el headline de abajo, que es cuánto free cash flow se está generando en la empresa y cómo se está distribuyendo ese free cash flow a los dueños de la empresa. Genial, pues yo creo que eso es bastante convincente o a la gente le va a interesar. De nuevo, reiterarte el agradecimiento por este tiempo. No sé si tienes algún otro tema que queramos tratar. Como te digo, por nuestra parte, todo lo que teníamos planeado lo hemos cubierto con creces. No, 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 te agradezco, creo que ha sido una entrevista muy buena. Nuevamente, la difusión de nuestro mensaje es bien importante para nosotros, así que valoramos mucho el tiempo que nos estás dando y el acceso a tu canal y a tus seguidores. Genial, Aurora. Pues bueno, esperemos que podamos hacer un update en un tiempo y sobre todo si tenéis noticias o hay algún acontecimiento. Y lo dicho, muchas gracias por el tiempo y nos vemos en breve. Muchos éxitos para Américo, que será el de todos. Gracias, Albert.